Un hombre es asesinado a tiros en un restaurante de lujo. Al mismo tiempo, su socio, el dueño de un imperio musical multimillonario, es declarado culpable por el FBI en Estados Unidos. Ellos eran Ángel del Villar y Chucho Pérez, los reyes detrás de Del Records. Juntos dominaron la música regional mexicana, pero lo hicieron con un socio secreto, el cártel más peligroso del mundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es una historia de dinero sucio lavado en conciertos masivos, de una traición en plena corte donde un artista estrella vendió a su jefe para salvarse, y de una advertencia federal que fue ignorada. Dos socios, un imperio criminal y dos formas de pagar la cuenta, con sangre o con la cárcel. Para entender la caída, primero hay que entender el ascenso. En el centro de este imperio estaba Ángel del Villar, un visionario de la música. En 2008 fundó Del Records, una disquera independiente que cambiaría las reglas del juego. Del Villar no solo vendía música, creaba reyes. Fue el arquitecto detrás de las carreras de gigantes del regional mexicano. Su primer gran fichaje en 2010 fue un joven talento llamado Gerardo Ortiz, a quien convirtió en una superestrella. Le siguieron fenómenos como Eslabón Armado, Lenin Ramírez y T3 Elemento. Su influencia era tan grande que su empresa llegó a coproducir el éxito mundial de 2023, Ella baila sola. Del Villar era más que un productor, era una celebridad. Su vida era pública, marcada por una relación de alto perfil con Chiquis Rivera, la hija de la legendaria Jenny Rivera. Si Del Villar construía a los reyes, Chucho Pérez les construía los reinos. Pérez era el hombre fuerte de los conciertos en México. A través de su empresa, Gallística Diamante, controlaba los escenarios más grandes y lucrativos, especialmente las ferias masivas en estados como Aguascalientes y Metepec. Pero su método era la fuerza. Se decía que usaba la violencia y la intimidación para asegurar los contratos de sus conciertos, eliminando a cualquier competencia. Era el dueño del espectáculo, el hombre que hacía que la música llegara a las masas. La relación entre ambos era una simbiosis perfecta y peligrosa. Del Villar creaba a los artistas en Estados Unidos y Pérez les daba las plazas más importantes en México. Del Records producía la música que glorificaba la vida del narco y Gallística Diamante organizaba los conciertos donde esa música se celebraba. Juntos, no solo participaban en la industria, sino que habían creado una máquina, un círculo perfecto que se alimentaba a sí mismo. La música creaba una cultura que idealizaba el crimen. Los conciertos masivos monetizaban esa cultura. Y, según las autoridades, las ganancias ilícitas de los cárteles se lavaban en esos mismos conciertos, financiando así la creación de más música. Era un ecosistema increíblemente rentable y profundamente corrupto. El 6 de abril de 2018, el gobierno de Estados Unidos decidió que la fiesta había terminado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, una división del Departamento del Tesoro, hizo un anuncio que sacudió a la industria musical. Jesús Chucho Pérez Alvear y su empresa, Gallística Diamante, fueron designados oficialmente bajo la ley Kingpin. La ley Kingpin es, en esencia, una lista negra financiera. Si tu nombre aparece en ella, te conviertes en un paria económico. Ninguna persona o empresa estadounidense puede hacer negocios contigo. Punto. La acusación era demoledora. Chucho Pérez no era solo un promotor musical. Era un operador clave para el cártel Jalisco Nueva Generación y su brazo financiero, los Queenies. Lo acusaban de usar sus conciertos para lavar millones de dólares del narcotráfico, mezclando el dinero sucio con los ingresos legítimos de la venta de boletos y bebidas. De la noche a la mañana, la rentable alianza de Ángel del Villar con Chucho Pérez se había convertido en un crimen federal. 13 días después, el 19 de abril de 2018, el FBI pasó a la acción. En el aeropuerto de Phoenix, Arizona, agentes federales interceptaron a Gerardo Ortiz, la estrella más grande de Del Records. Le entregaron una carta. El mensaje era directo y no dejaba lugar a dudas.
Su promotor en México, Chucho Pérez, estaba en la lista negra. Continuar trabajando con él era ilegal y tendría consecuencias graves. Ortiz, según su propio testimonio, tuvo miedo. Entendió la gravedad de la situación y quiso cancelar su próxima presentación en un concierto de Pérez en Aguascalientes. Incluso intentó perder el vuelo a propósito para no ir. Pero Ángel del Villar tenía otros planes. A pesar del pánico de su artista estrella, lo presionó para que actuara. En el juicio, Ortiz testificaría que del Villar minimizó el riesgo. Le dijo que no se preocupara, que otros grandes artistas como Alejandro Fernández también habían recibido la misma carta y que todos seguirían con los conciertos. Creó una falsa sensación de seguridad, la idea de que si todos lo hacían, no podía ser tan grave. Fue un error de cálculo fatal, impulsado por la arrogancia. Del Villar no solo convenció a Ortiz, sino que cometió un acto que lo sentenciaría. El 28 de abril, para asegurarse de que Ortiz llegara al concierto prohibido, pagó un jet privado con su propia tarjeta de crédito. Dejó un rastro de papel que conectaba directamente su dinero con el crimen. No era un error. Era un desafío directo a una advertencia del FBI. Y no fue la única vez. Bajo la dirección de del Villar, Gerardo Ortiz se presentó en casi 20 conciertos más promovidos por Chucho Pérez después de la advertencia federal. La suerte estaba echada. En junio de 2022, el FBI arrestó a Ángel del Villar y a su director financiero, Lucas Calisi. El caso llegó a un tribunal federal de Los Ángeles y la fiscalía preparó su arma secreta. El testigo estrella que subiría al estrado para testificar contra del Villar no era un agente encubierto ni un contador. Era Gerardo Ortiz, el hombre cuya carrera del Villar había construido desde cero. Para salvarse, Ortiz se había declarado culpable y había aceptado cooperar con el gobierno, traicionando al hombre que había sido su mentor. El testimonio de Ortiz fue devastador para la defensa. Contó al jurado con todo detalle el encuentro con el FBI en el aeropuerto y la conversación posterior con del Villar. Explicó cómo su jefe lo había presionado, cómo había restado importancia a una advertencia federal y cómo lo había convencido de violar la ley. Su relato destruyó la principal línea de defensa de del Villar, la idea de que no sabía que sus acciones eran legales. El testimonio de su propio protegido demostró que del Villar actuó con pleno conocimiento y voluntad. La abogada de del Villar, Marisa Goldberg, intentó pintar un cuadro muy diferente. Argumentó que del Villar no era un criminal, sino una víctima. Acusó a un ex vicepresidente de Dell Records, Brian Gutiérrez, de ser un informante pagado por el FBI. Según la defensa, Gutiérrez había tendido una trampa, manipulando a del Villar y asegurándole que los negocios con Pérez eran legales, todo mientras grababa conversaciones y reunía pruebas para los federales. Era una narrativa de traición, pero el jurado debía decidir quién había traicionado a quién. El juicio reveló un mundo donde la lealtad era una moneda de cambio. Del Villar exigió la lealtad de Ortiz por encima de la ley. La defensa alegó que Gutiérrez traicionó la lealtad de del Villar por ambición. Y finalmente, Ortiz traicionó a del Villar en el estrado por su propia libertad. En este mundo de mucho dinero y alianzas frágiles, la lealtad no era un principio, sino una mercancía que se compraba y se vendía al mejor postor. La historia regresa al principio, al asesinato de Chucho Pérez. Ahora la imagen es clara. Su ejecución no fue un acto al azar, fue el final inevitable de una vida entrelazada con el cártel más peligroso de México. Ya fuera porque se convirtió en un riesgo para el cártel después de la acusación en Estados Unidos, porque lo silenciaron para que no hablara, o porque fue víctima de una disputa interna, su destino fue sellado por las mismas personas a las que servía. Fue la justicia brutal y expedita del bajo mundo, un final violento sin apelación, ejecutado por una bala. Mientras tanto, en Los Ángeles, Ángel del Villar enfrentaba una justicia muy diferente, lenta, metódica e implacable. El 27 de marzo de 2025, el jurado emitió su veredicto. No creyeron la historia de la trampa. Ángel del Villar y su empresa, Dell Entertainment, fueron declarados culpables de los 11 cargos en su contra.
En la sala del tribunal, Del Villar se mantuvo tranquilo, incluso mientras su familia lloraba. Abrazó a su hijo y le dijo: «Si yo no me miro agüitado, no se agüite. Esperé 5 años para esto. Yo estoy tranquilo». Ahora enfrenta una pena máxima de 30 años en una prisión federal. Su justicia no fue una bala, sino un mazo de juez. El caso fue calificado de único y sin precedentes. Por primera vez, una importante compañía de música regional mexicana era condenada por sus lazos financieros con los cárteles. El veredicto envió una onda de choque a toda la industria. El mensaje del gobierno de Estados Unidos fue claro: no perseguían las letras de las canciones, sino la infraestructura financiera que el crimen organizado había construido a su alrededor. Los dos socios, los dos reyes del corrido, se encontraron con dos destinos muy diferentes pero igualmente definitivos. Uno fue borrado del mapa por sus socios criminales en México, el otro fue desmantelado sistemáticamente por el sistema legal en Estados Unidos. Su historia demuestra una verdad aterradora. Cuando entras al mundo del narco, te sometes a dos sistemas de justicia paralelos, y cualquiera de los dos puede destruirte. El imperio que Ángel del Villar y Chucho Pérez construyeron se basaba en una mezcla poderosa de música y crimen. Crearon un sonido que definió a una generación y un negocio que generó millones. Pero las mismas fuerzas que los llevaron a la cima, al final, los consumieron. Su historia es una advertencia sobre el verdadero precio de la fama construida sobre cimientos criminales. El glamour de los conciertos con entradas agotadas, los éxitos en las listas de popularidad y los lujos pagados con dinero sucio. Todo se desvaneció para revelar una realidad mucho más cruda. Gracias por llegar hasta el final. Detrás de cada video hay horas de investigación para traerte la historia completa. Si valoras ese esfuerzo, la mejor forma de apoyarnos es dejando un like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima investigación.